Grabar. ¿Qué recordamos, Carmen, de la clase pasada? Bueno, vimos varias teorías relacionadas pues con la educación, como, o sea, como su definición, o sea, su concepto de esas teorías, y para de ahí después nos dijo que íbamos a empezar a construir nuestro sistema educativo, Modelo. esas teorías, sacar ay, ¿cómo era? Un O sea, modelo modelo educativo. educativo. Ujú. Sí, gracias, profe. Flor, ¿qué me recuerdas acerca del cosmologismo? El cosmologismo fue la primera que vimos, creo, si no mal recuerdo, y era la que hablaba de la relación que había entre el hombre y la existencia, Ujú. si no mal recuerdo. ¿Hay maestros en el cosmologismo o no hay maestros? No, no hay maestros, nosotros mismos somos los que, como quien dice, nos Mariana, ¿qué hacemos me las preguntas. recuerdas acerca del trascendentalismo? Del trascendentalismo vimos que afirmaba lo que era la naturaleza, ¿no, maestro? Cósmica del hombre. Ujú. Esto quiere decir que era como un destino trascendental que supera el marco de la fugaz existencia infrahumana. También de la vida humana que se orienta hacia el más allá. Y vimos la imagen del hombre que está sentado y vimos la opinión de cada quien que, que veíamos respecto a esa imagen. Muchos opinamos que era un juego de ajedrez, un hombre sentado, un hombre pensando. Ok, Jackie, acerca del racionalismo, ¿qué recuerdas? Que, que es como la eh, identidad, la educabilidad, que es donde todo eso se van dando procesos. También había mencionado algo así de que es entre la teoría y el praxis, si mal no recuerdo si es en esa. Y pues que en esa teoría el profesor es un ilustrador y él es un cerebro para llevar más ideas. Sí, sí te escuchas. Ah, es que se trabó la imagen. Gracias. Y pues Mariana, que divide la sociedad entre los que piensan y los que en eso. gracias. Mariana, acerca del existencialismo. Perdón. ¿No está Mariana? Hugo, Me mencionó, maestro, es que se trabó, no escuché. sí, Mm, existencialismo. ¿Sí me escucho, maestro? Sí, Sí, es el profe el que se Inte- está trabando. Ay, no lo entiendo. Sí, es que no lo entiendo.
Acerca del existencialismo, ¿qué me comentas? ¿Qué recuerdas? En contra de a la idolatría de la razón, que también se dice que es el corazón que tiene razón, que la razón pues no conoce que la razón se ha convertido en una enfermedad de la vida y la libertad de una pesadilla. Es como una reflexión, algo así. Gracias. Hugo, acerca del marxismo. Pues que se divide en 5, que es la teoría marxista del conocimiento, el método marxista, la concepción marxista del hombre, la concepción marxista de la historia y la escuela socialista. Dice que esta tarea, por demás compleja, busca como tal resumir brevemente las ideas de Carlos Marx. Muchas gracias. Bueno, pues vamos a iniciar con la actividad del día de hoy y es justamente en esta primera educación y sociedad. ¿Qué les dice esta frase? ¿Quién dice yo? Pues yo creo que el maestro aquí dice, o se educa para la sociedad que existe o se hace para cambiar. Creo yo que sí se educa para, pero no para la sociedad que existe, más bien para cambiar esa sociedad, para hacerla mejor. Para eso se educa, para no ser conformista, para no dejarse de la gente poderosa y que hagan contigo lo que quieran. No. Se educa para todo eso, cambiarlo y ser mejor a la sociedad y al mundo. Gracias. ¿Alguien más? Yo creo que... También podemos decir, adelante, Hugo. No, dale. Ok. Bueno, yo pienso que también podemos decir que no puede existir una buena sociedad sin una buena educación, porque pues la sociedad y la educación forman el carácter de la persona. Ok, gracias. Hugo. Ok, yo creo que se educan para poder hacer un cambio, porque la sociedad pues, ya existe, ya tiene su forma, ya tiene sus no, no es tan solidario con algunas personas. Porque a lo mejor no puedo decir que a lo mejor está mal, porque pues para mí una cosa está mal y para otras personas no. Entonces lo dejamos en que se educa para cambiar un estatuto que ya está establecido y que perjudica a la gran mayoría. Sí, muchas gracias. Sobre todo en este aspecto, se busca que la educación rompa con paradigmas, con estructuras que ya están preestablecidas. La educación nunca se debe encasillar en una estructura o un paradigma. La misma educación es un paradigma, pero es un paradigma que va deconstruyendo lo construido. ¿Sí? Bien, comenzamos con el primer subtema, que es sobre el sistema educativo. El sistema educativo dice que es una entidad independiente del sistema social.
Con el último que analizamos, que fue el marxismo, hablaba sobre este sistema social político en el cual, pues dice, la educación como si se encasillara ahí y lo que se buscaba era quitarla. Si bien es cierto es que tenemos este esquema por separado, el sistema educativo por un lado y el sistema social por otro lado. ¿Qué se puede decir acerca de eso? Es que en un primer momento, a veces es como si se aceptara que la educación va por un lado y la sociedad va por otro, ¿sí? Es como si no se planificara. Muchas veces vemos pues este abismo de nuestro sistema, nosotros analizamos nuestro sistema educativo, hay un abismo enorme entre lo que vive la sociedad mexicana y entre lo que se enseña en las escuelas. Cuando en realidad lo que se debe enseñar en las escuelas debe corresponder, debe dar una respuesta emergente a lo que está pasando en nuestra sociedad. Pero ¿qué pasa? Nuestro sistema educativo muchas veces está planeado desde el escritorio y no desde las realidades mismas. Entonces, he ahí donde educación y sociedad están separados, ¿sí? No convergen. Adelante, Hugo. Profe, no le entendemos, es que se está trabando demasiado. No entendemos bueno, por lo menos yo no entiendo qué es lo que nos está explicando. Sí, se corta mucho, profe. Voy a apagar mi cámara. Y se corta demasiado. Voy a apagar mi cámara a ver si nos ayuda un poquito más. ¿Se escucha mejor? ¿Sí? Sí, hasta ahorita no se ha trabado. Parece Entonces que pierde sí. el que... Ok, entonces, en cuestión de que el sistema educativo debe de ir de la mano con el sistema social. A veces, como decía, se acepta que la educación se planee desde el escritorio y no se planee desde las realidades sociales. México tiene diferentes realidades sociales en las cuales el sistema educativo debería de darles una respuesta. Tenemos un sistema educativo muy general, tanto para lo urbano, para lo rural, tanto para las periferias como para las áreas urbanas, ¿sí? Entonces, ¿qué está pasando ahí? Que la parte de transferencias de sistemas no está respondiendo a lo que nos exige la sociedad misma. ¿Qué quiere decir esto? Muchas veces nuestros sistemas educativos son copias y copias y copias de otros modelos que no responden a nuestra propia sociedad. Hace poquito que se analizaba sobre los modelos educativos, pues qué padre que otros países tienen modelos educativos muy padres, tienen modelos educativos que les funcionan, tienen, inclusive se habla de países donde los niños no se llevan tarea a las casas, los niños son lectores, los niños generan muchas habilidades, pero si nos vamos a la lectura de nuestra realidad, ¿qué pasa en México? A un niño dile, no llevas tarea, no generas un sentido de responsabilidad, porque para empezar, desde ahí estamos mal, ¿sí? A un niño dile no tienes tarea, para él es fiesta. ¿Por qué? Porque se liberó de algo. Entonces, ¿qué está implicando ahí? Que el niño no está tomando la tarea como una actividad extra de aprendizaje, lo está tomando como una carga más, ¿sí? Entonces, podemos, y de hecho es algo que vamos a realizar en nuestra investigación, ver cómo los otros modelos educativos sí responden a sus realidades, porque son creados desde sus realidades. ¿Por qué el de nosotros entonces no responde? ¿Por qué el de nosotros no da una respuesta como tal? ¿Sí? Porque en un primer momento México tiene realidades diversas. No podemos comparar simplemente las regiones, el sur con el norte o el centro con el occidente de nuestro país. Son totalmente diferentes. Y en este sentido es donde el sistema educativo camina por un lado y el sistema social camina por otro. Entonces, no respondemos a una necesidad ahí. Y los currículum muchas veces académicos, ¿qué hacen? Ignorar el estudio de la realidad. Ignoran la parte socioeconómica,
del país, de la región o del estado, ignoran la parte de los problemas que viven las sociedades, ignoran cómo son los ambientes sociales donde se desarrollan. Adelante, Carmen. Fíjese, profe, que aquí, o sea, ahorita que dice usted de que la sociedad no, el sistema educativo no está relacionado con el sistema social, creo yo que el trabajar en proyectos nos ayuda un poquito a que sí se relacionen. ¿Por qué? Porque tú al trabajar en proyectos vas o sea, entras a una problemática de tu salón o de tu entorno o de tu comunidad. Entonces, ahí sí puede un poquito estar relacionada, ¿sí? Creo yo que se va a poder un poco, no completamente porque todavía, como dice usted, la currícula nos exige más cosas, pero creo yo que sí poquito se puede relacionar un poco y es un buen comienzo, que todavía le falta mucho, pero creo que es un buen comienzo, creo yo. Efectivamente, vamos caminando hacia allá, ¿sí? Ese es como el fin último que queremos. Pero en este primer aspecto vemos que definitivamente la escuela se convierte pues en una isla dentro de la realidad social, está ya sola, sobreviviendo entre un mundo de problemas, entre una cantidad de situaciones que se viven y que inclusive nuestras propias escuelas son pequeñas islas en las sociedades, en la colonia, ¿sí? Y estas actividades que se plantean dentro del sistema educativo pues en realidad no son competentes para el área del saber, ¿sí? Se pretende hipócrita, en este sentido no hipócrita, pero así como que dar el pincelazo, ¿no? De decir, ah, ok, esto que yo estoy proponiendo, pues responde a algo en mi sociedad, ¿sí? Pero desgraciadamente no es cierto. ¿Por qué? Porque los profesores, los estudiantes, pues muchas veces son cerebritos que andan por ahí aislados, un cerebrito matemático, un cerebrito artístico, un cerebrito en el área de español, etcétera, etcétera, que se ilustran solamente en el salón, que se ilustran solamente en la escuela, ¿sí? Pero que cuando salen no hay un compromiso social en el cual digan, aquí es donde voy a concretar lo que estoy aprendiendo, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Las tareas escolares pues se van a reducir a ir a clases y es lo que pasa, una escolarización nada más. Y entonces se vuelve tediosa porque tengo que cursar el preescolar, los 6 años de primaria, los 3 años de secundaria, pensar en que ya tengo que hacer trámites para la preparatoria y a ver si salgo en la universidad. Y entonces solamente son tareas de ir a clase, de cumplir con normas, con reglamentos, de obtener un título académico. ¿Qué pasa en y es una realidad? Muchos universitarios no ejercen su profesión en el área que estudiaron. ¿Por qué? Si se supone que lo que estudiaron responde a una necesidad social y una necesidad individual que ellos eligieron. Y pasa lo mismo con nosotros, con la carrera del maestro. Maestros en otras situaciones, nada que ver en la enseñanza. Pero justamente porque estos dos sistemas que se encuentran independientes, ¿sí? Independientes. Otra realidad que vamos a analizar es el sistema social como un producto del sistema educativo. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, en un primer momento es como una concepción de entender cómo el sistema busca un cambio en aquellos que van a estar dentro de, ¿sí? Pero en este cambio, muchas veces el sistema educativo, el sistema social va a saltar en pedazos, va a saltar y va a tratar de luchar, van a tratar de encontrarse, pero en una lucha continua, no para mezclarse, ¿sí? No para llevarse de la mano, sino a ver quién es más, quién es menos. Tratando de responder el sistema educativo a la realidad social, pero la misma realidad social
pues va a tener diferentes concepciones, diferentes ideales. Simplemente, ¿cuáles son aquí en México? Tenemos una de las normas de que la escuela es gratuita, ¿qué más? Laica y Laica. obligatoria. Obligatoria. Y en este sentido, por ejemplo, cuando el sistema educativo se quiere meter con un aspecto religioso, ¿qué pasa? No, pues no puedes, maestro. No. Y ni el sistema religioso se O puede, lo porque el haces sistema porque, o sea, religioso es parte de bajita lo la mano. social. Y si ya te metes a lo mejor en problemas porque Efectivamente, chocan. Las cuestiones políticas chocan con el sistema educativo. solamente, ajá, Y en este sentido, pues, hablar de que el sistema social es un producto del sistema educativo, en un momento de nuestra realidad, de nuestra historia, cuando fue todo el proceso de evangelización, todo el proceso de conquista, cómo se vino dando por estatus la misma educación, el sistema educativo creó obreros, creó trabajadores, ¿sí? Que respondieran ¿a qué? A una demanda social. Pero hoy en día, la demanda social no es que le produzcas trabajadores, pero estamos con ese pensamiento. ¿Por qué surgieron las escuelas técnicas? ¿Por qué surgieron aquellas instituciones donde se capacitaba para el trabajo? Porque era una demanda, porque queríamos. Pero hoy en día el sistema educativo ya no debe buscar atender una demanda en la cual se sigan produciendo obreros, que se produzcan mentes inteligentes, que se produzcan estudiantes capaces de dar una solución a los propios problemas que se vive en su sociedad, ¿sí? Simplemente las mentes brillantes son productos de los sistemas educativos en aquellos países que sobresalen. Los grandes tecnólogos, los grandes luchadores en pensamiento social, pensamiento político, grandes escritores, es porque se crearon ahí, no salieron de otro lado, se crearon en el sistema educativo, pero respondiendo a una necesidad social, ¿sí? Y no contraatacando y no tomando el sistema social como un arquetipo, como una construcción que ya está hecha, sino que fueron deconstruyéndola, fueron, en este caso, luchando para construir algo mejor de lo que ya está. Otro aspecto importante es el sistema educativo, pero dice que el sistema educativo está determinado por el sistema social. ¿Qué entendemos por esto? Cuando algo te determina. ¿Se acuerdan de qué teórico decía esto en la clase pasada? A ver, ¿qué teórico decía esto? no era más. Marx. ¿Por qué? Porque para Marx las relaciones sociales y en particular las relaciones de producción determinaban la calidad de todas las demás estructuras de la comunidad. Concebía como un sistema rígido, ¿sí? Donde solamente se podía, por así decir, caminar en dos opciones, o al extremo de un fatalismo, ahora sí, capitalista, o al extremo de un fanatismo socialista. Caminaba sobre esos dos rubros, Marx. Y entonces decía, bueno, ¿cómo es posible cambiar el mundo desde la escuela? ¿Cómo es posible? Y él decía, aquellos estudiantes, aquellos que se metan al sistema educativo es para que sean revolucionarios. ¿Sí se acuerdan de eso? Decía, para que sean revolucionarios de los sistemas sociales y no para que se dejen consumir y no para que se agachen ante esos sistemas.
que muchas veces es lo que vivimos y es lo que hacemos. Nuestro sistema educativo está tomado por los sistemas sociales, se maneja por los sistemas sociales. ¿Por qué nuestro país entonces no ha podido avanzar y no ha podido consolidar un modelo educativo que de verdad dé respuesta? Porque cada que cambiamos de presidente, trae su propio sistema, ¿sí? Y entonces el sistema educativo se tiene que adaptar, se, se tiene que adaptar. Y no hay una continuidad, no hay un avance, ¿sí? No hay logros, no alcanzamos a medir si funcionó o no funcionó. ¿Por qué? Porque se tiene que adaptar a. Y en este sentido, entonces, pues el sistema o sirve para, el sistema social o sirve para construir el sistema educativo o sirve para destruir el sistema educativo. Hay que tener mucho en cuenta eso, porque entonces todo educador cuando dice, bueno, pues es que el sistema social dice esto, es un educador conformista, es un educador que le sirve al sistema, es un educador que no es revolucionario. Y entonces aquí habría que estar atentos a eso. Yo, ¿cómo me percibo? Y esa es una realidad de nuestro país y lo vamos a escuchar de muchos maestros. Pues es que el sistema sí lo pide. Bueno, el sistema dice una cosa y podrá decir mil, pero quien está en la realidad, quien está en el salón eres tú. Quien conoce a los niños eres tú. Quien conoce a sus estudiantes eres tú. Y en ti está la posibilidad de cambiar o de seguir con lo mismo, ¿sí? Entonces es una concepción muy rígida que debemos de tomar o a favor o en contra, o para construirlo o para destruirlo. Otro aspecto importante es el sistema educativo y el sistema social son diferentes, pero estructuralmente interdependientes. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, en un primer momento habla acerca de cómo ambas son estructuras, pero que son estructuras que están integradas, uno, en un sistema social sin que pierda su identidad y otro en un sistema educativo sin que pierda su identidad de autonomía, pero que responde a ambas son respuestas. Es un binomio que se juega ahí, el sistema educativo y el sistema social. Y entonces, al mismo tiempo, se trabaja la parte educativa y la parte social. Hoy, por ejemplo, con este nuevo concepto que se pretende que la educación sale de la comunidad y regresa a la comunidad, entonces ahí está. Mándeme. Natalie, Hola, profe, buena tarde. buenas tardes. Ok, entonces, la educación se ejerce inevitablemente dentro de un sistema social. Eso es inevitable. Siempre vamos a estar en sistemas. El detalle es no quedarnos bajo esos sistemas, es trabajar a la par. Si bien es cierto, como dice el dicho, si no puedes con el enemigo, únetele, entonces es lo que hace el sistema educativo, ¿sí? Es como un motor que inevitablemente lleva al cambio, lleva al crecimiento. La vida simplemente no puede esquematizarse ni sistematizarse rígidamente. Y en este aspecto, entonces, el estudiante desarrolla sus capacidades creadoras, el estudiante manifiesta su ser como alguien libre, ¿sí? El estudiante no se neutraliza, el estudiante no se siente esclavo en ningún esquema, el estudiante no se está educando para ser obrero. El estudiante entonces tiene una sensibilidad personal, pero también tiene una sensibilidad social, porque va a incidir en la sociedad del día de mañana. Cuando salgan esos estudiantes de tu aula, inciden en el sistema social, ¿sí? Había una imagen hace tiempo que me gustó mucho, una maestra ya mayor de edad, ¿sí? Con su bastoncito, y había una infinidad de profesionistas. Y decía, él fue mi estudiante, es doctor, él fue mi alumno, es maestro, él fue mi alumno, es licenciado en Derecho, etcétera, etcétera. Pero eran 8. La pregunta es, ¿y los demás? Porque no solamente tuviste 8. ¿Qué pasó con aquellos alumnos que estuvieron en nuestro sistema educativo,
pero que son delincuentes, que roban, que matan, que secuestran, que están en eventos delictivos. ¿Qué pasa con esos? Si los otros sí pudieron y sobresalieron, ¿por qué estos no? ¿Qué ha pasado ahí? ¿Qué pasó con esos sistemas? Pues se lo come la sociedad, maestro. Efectivamente, Se lo come la sociedad por la necesidad, o sea, de la sociedad. sí. Y en este aspecto, entonces, el problema fundamental de la educación no es la parte pedagógica, sino es la parte humana, porque su parte humana no respondió a lo social, ¿sí? Porque a lo mejor ese alumno que está en drogas, que está en los malos caminos, fue muy bueno matemáticamente, fue muy bueno en redacción, fue muy bueno en arte, pero se perdió en la parte humana, ¿sí? Que es lo que nos está faltando a nosotros. Ok, miren, vamos a terminar con esto porque con esta frase vamos a partir a lo siguiente y nos queda un minuto. Si quieren tomar agua, tomen agua, nos conectamos en 5 minutos. ¿Les parece? ¿Crisis de la educación o crisis de la sociedad? Esa es la pregunta que vamos a comenzar a analizar. Bien, voy a desconectar.